que está teniendo un sector del Partido Popular en Cataluña respecto de la convivencia con inmigrantes. Esta semana comparecía ante el juez uno de los representantes del Partido Popular en Badalona, que dijo que no quería rumanos, lo hacía arropado, acompañado, no sé si podemos ver en las imágenes en las que este hombre estaba, estamos viéndolo aquí, acompañado de Alicia Sánchez Camacho, que es una responsable del Partido Popular en Cataluña. Bien, este hombre le conocerán, fue concejal en Badalona. Anglada dijo que no quería rumanos en las calles de Badalona, lo dijo en su día, haciendo un tríptico que podemos ver ahí cuando ocurrieron los hechos. Esto enlaza con lo que veníamos hablando, ¿no? Una actitud xenófoba, una actitud de utilización de esa pregunta de cómo convivimos con los inmigrantes en beneficio político de las peores pasiones, digamos, ¿no? No quiero sacarte los colores, que ya con los colores de Irene en esta noche ya tenemos suficiente, pero has tenido un lapsus muy revelador. Le has llamado Anglada. Anglada, es verdad, sí. Que Anglada es el concejal en Vic, si no me equivoco. Pero son lo mismo, sí, son lo mismo. No es lo mismo, porque Anglada es un tipo al que todo el mundo señala con el dedo, y Xavier García Albiol, que es el nombre de este señor tan alto, al que se ve tan fácilmente, no solamente ha dicho lo que ha dicho, sino que además, efectivamente, Alicia Sánchez Camacho, que es candidata del Partido Popular a la Generalitat de Cataluña, que repartió aquellos panfletos, ella dice que porque no los había leído, le ha apoyado. Yo, en estos asuntos que son siempre resbaladizos, hay varias cosas que, primero, que la actitud del señor García Albiol me parece intolerable, esto para empezar, y a partir de aquí hablo. En general, en el debate público hay dos actitudes, la de quienes apoyan a García Albiol y la de quienes se niegan a ver que hay un problema. A mí me parece que reconocer que hay un problema no quiere decir en ningún caso ponerse sistemáticamente... con gente que viene de otros países. Pero es evidente, pero aquí, y como diría Carlos Rovira, y en la China popular, o sea, la convivencia de gente que procede de ámbitos diferentes es siempre dificultosa. Entonces, no comparto ni muchísimo menos lo que dice el señor García Albiol, que entre otras cosas, por ejemplo, se queja de que los ciudadanos rumanos en Badalona viven integrados en la ciudad y no en un barrio separado, en una especie de gueto, donde serían más fácilmente controlables, pero es evidente que hay un problema. Claro. Entonces, creo que quienes no afrontan el problema dejan el terreno libre para que vengan individuos cuyas soluciones no son una solución, sino que es echar gasolina a una Estoy hoguera. de acuerdo totalmente, y además creo que en este episodio de Albiol se ha demostrado, es decir, esto es un problema de debatir ideas. Aquí hay unos inmigrantes que nos han hecho falta y nos han venido bien en la época de bonanza económica como mano de obra barata. Sin los cuales no se hubiera explicado el desarrollo español. Efectivamente, y esto yo se lo he oído decir, por ejemplo, a Esperanza Aguirre, y me parece muy bien que lo haya dicho y lo haya reconocido, y ahora resulta que nos sobran porque sabemos reciclar el cartón, pero no sabemos reciclar a las personas. Entonces, la cuestión es que la izquierda en este asunto no tiene discurso, y la respuesta que ha dado Iniciativa por Cataluña denunciando a Albiol es la prueba evidente de que no tiene discurso. Por eso va a los tribunales, porque a estas ideas xenófobas y racistas se les combate con otras ideas que no sean xenófobas y racistas y que efectivamente planteen soluciones, porque hay mucha gente de clase humilde, de clase trabajadora, que es la que se ve ahora compitiendo por los servicios sociales, por el puesto de trabajo, etcétera, con los extranjeros, y es la que primero se va a ir a votar a estos candidatos que tienen el atajo, ¿no? Y me permito recordar, puesto que se ha citado antes a Le Pen, que en Francia el fenómeno Le Pen tiene que ver exactamente con esto que estamos hablando aquí, y que los votantes de Le Pen eran en gran parte antiguos votantes de izquierda, que decepcionados porque ante su partido tradicional no le acogían ni le ofrecía soluciones, se movieron rápidamente a aquel que les ofrecía. Es importante subrayarlo porque el voto de extrema derecha en Francia, y algo habría que aprender en España en ese sentido, venía de sectores que en la pirámide social estaban muy abajo, de gente que votaba al Partido Comunista Francés, de gente con salarios muy bajos, y que se encontraba con que rozaba, chocaba con los inmigrantes en el estado, en el disfrute del estado de bienestar, en las escuelas, en los hospitales, en el transporte, y son ellos los que acaban votando a la extrema derecha. España ha llegado tarde, por su historia, a muchos de estos problemas a los que ahora nos estamos enfrentando. Y resulta, y a mí me parece asombroso... podía servir para haber aprendido algo. Exactamente, no hemos aprendido nada. El problema es que esto entronca con... Bueno, sí, esto entronca con una parte del electorado. ¿Por qué se hace esto? Estamos en campaña electoral, discúlpame, Elisa, la próxima ya me cayó, y hablas tú primero. Esto es que he pensado varias, lógicamente van hablando las compañeras y se te van ocurriendo ideas, ¿no? Pero esto, ¿por qué ocurre? Ahora estamos en elección, en campaña electoral en Cataluña, y esto entronca y esto llama a una parte del electorado que se ve inmerso en una... ¿Por qué pasa todo esto? El movimiento del Tea Party, el movimiento un poco recalcitrante de ese tipo de personajes, de gente que se ve inmersa
en una crisis que necesita un chivo expiatorio al cual achacarle la culpa de por qué estoy en el paro, por qué no hay servicios sociales. Esto es un Simplemente clásico, quiero apuntar que no solamente pasa en el Partido Popular, que también tiene una doble personalidad, porque no todo el Partido Popular es así. En Madrid, otra vez, lo siento, voy a ir a Esperanza Aguirre porque es un poco lo que conocemos más también. En la ejecutiva regional del Partido Popular hay 3 personas inmigrantes. Este fin de semana está el Congreso Regional del Partido Popular y hay una mesa que se llama Nuevos Madrileños, en la cual intervienen también personas inmigrantes. Hay un doble discurso y un doble... A ver con quién quedó bien, porque no olvidemos que también con una serie de convenios que se han firmado y también con la nacionalización de los inmigrantes, también son votantes, también somos votantes. También el exministro Corbacho también ha dicho, porque se va a la campaña también de Cataluña, quiero pensar que es así, que los inmigrantes también un poco meten presión, lo publicó el diario El País también, meten presión en los servicios sociales y en la asistencia social. En fin, hay una especie, a ver con quién quedó bien, con mi electorado más de derecha, con los inmigrantes que también están votando. Iba a decir yo eso en una frase condensada. Iba a decir que es electoralismo saltimbanqui con teas ardiendo, que vamos a ver qué incendio provocan. Porque es evidente que es electoralismo. Y es evidente que el Partido Popular tiene un doble discurso, no solo en Madrid, sino donde gobierna y donde no gobierna. De hecho, cuando se propuso el no empadronar a los inmigrantes que no presentaban documentación, etcétera, etcétera, tanto el director general de Inmigración de la Comunidad de Madrid como el consejero valenciano hicieron declaraciones diciendo que eso no podía ser así. De hecho, sus políticas, si uno lee los programas, tanto en Madrid como en Valencia, son diferentes. Y ante esto, ¿qué sucede? Ante esto sucede que la Dirección Nacional está viendo cómo están jugando con fuego, porque este es un fuego que se puede incendiar. Es decir, que en España no se ha incendiado todavía, porque quizás somos un país que tiene un pasado de integración, de mestizaje, etcétera, etcétera, que no tienen otros países europeos. Hemos sido inmigrantes hasta ayer por la tarde. Y hasta ahora nuestras Van Lie no arden. Puede haber algunos problemas de convivencia, pero desde luego las Van Lie no arden. Y entonces no sabemos, están jugando con unas teas que no sabemos qué es lo que van a incendiar y que ante eso los líderes nacionales callan. Porque están viendo el doble juego. A ver si no pierdo estos votos de aquí y votos de todos. Y luego, por otra parte, de los problemas que hay, por ejemplo, se ha dicho el Partido Popular, han llegado a decir últimamente que la inmigración es masivamente magrebí en Barcelona porque durante los gobiernos nacionalistas se primó esta inmigración para que aprendieran catalán, puesto que los latinos no iban a hacerlo. Bien, eso que es desconocer un argumento que es conocido desde hace tiempo, y es que los magrebíes, sobre todo los que proceden del arco mediterráneo, prefieren emigrar a ciudades españolas también del arco mediterráneo porque tienen más afinidad, digamos, con el medio ambiente en el que están, es el querer inflamar la llama de la islamofobia, que también en Badalona tiene que ver con las promesas o con no querer hacer una mezquita, que es otro de los problemas en terreno público. Olvidan que uno de los problemas que sí existe en Barcelona es que entre los inmigrantes que han ido a trabajar a Barcelona, magrebíes, están escondidos verdaderos grupos de terroristas islámicos, células islamistas. Y que ese esfuerzo y que esas personas probablemente son las que menos problemas de convivencia dan, porque son las que quieren pasar desapercibidas para luego poder intentar perpetrar sus fechorías, ¿no? Entonces, inflamar esto puede llevarnos a unos lugares donde no creo que la Dirección Nacional del Partido tampoco quiera llegar. Pero hay sitios donde se inflama más fácilmente. O sea, tampoco es casual, a mí no me lo parece. Los problemas con la inmigración surgen en las zonas más ricas, porque es donde hay más inmigrantes, pero Madrid, que también es una zona rica, no ha surgido aquí ninguna fuerza de ultraderecha, tipo la de Josep Anglada. ¿Por qué? Porque también el discurso nacionalista identitario, que lleva 30 años fomentando el discurso de la identidad y aludiendo al hecho diferencial, favorece, es decir, cuando tú tienes un espíritu nacionalista muy inflamado, favorece que tú veas enseguida cuáles son las diferencias con el otro. Cuando tú estás hablando del hecho diferencial entre hablar castellano o hablar catalán y te aparece un musulmán practicante que reza 5 veces al día, que no come en el mes del Ramadán, etcétera, es evidente, el hecho diferencial aflora por sí solo, mientras que en otras zonas de España pues no forma parte de nuestros conceptos políticos básicos eso del hecho diferencial. Solo una cosa muy breve, porque es verdad que en el Partido Popular no todos piensan de la misma manera. En abril, cuando surgió por primera vez toda esta polémica, hubo quien ya pidió la dimisión de García Albiol. Por ejemplo, José Manuel Soria, este señor que a mí me sorprende porque es igual que Aznar, pero con 20 centímetros más. Y sin embargo otros no solamente no han movido fichas, sino que además se han ido aproximando a lo que García Albiol defiende conforme se aproximan las elecciones. Así que aquí las cosas con calma. Pero sí que me parece muy grave, mucho, que los partidos en los que confiamos se apropien sin matices del discurso más xenófobo. Esta semana hemos conocido que Gerardo Díaz Ferrán, el que hasta ahora era presidente de la patronal española,
extraordinariamente criticado por otros empresarios y con acusaciones muy graves, no solo de mala gestión, sino, vamos a oírlas dentro de un rato, van más allá. Sabemos ya que Gerardo Díaz Ferrán no se va a presentar a la reelección como presidente de la COE. La semana pasada, Antonio Catalán, este empresario modélico, en una entrevista aquí, en nuestro programa, en nuestro debate, decía esto de todavía era el responsable de la patronal, Díaz Ferrán. Vamos a escucharle. A mí me da la sensación que con el tema de los representantes estamos como en Italia. O sea, ¿Cómo estamos en Italia? Fatal, en Italia la gente pasa olímpicamente y va a lo suyo, ¿no? A mí no me representa Díaz Ferrán para nada. Yo creo que es el arquetipo que no se podría repetir como empresario. No es que se presuntamente haya saqueado, es que ha saqueado sus empresas. Usted lo dice sin el presuntamente. Díaz Ferrán ha saqueado sus empresas. Vamos, nos ha dejado colgados 190 millones al sector en general. Y, a ver, en este país es que pasan cosas que a mí me parecen un absoluto disparate. Sí, la idea es esta. ¿Cómo es posible que haya sido presidente de la patronal alguien que decía de su propia empresa, yo no seré el que vaya a comprar un billete en mi propia empresa? Y luego ha tenido esta idea brillante, lo que hay que hacer es trabajar más y cobrar menos, cosa que no se nos había ocurrido a ninguno. Ha hecho un daño tremendo, por supuesto, a la gente que trabajaba en sus empresas y a todos los que dependían, porque Catalán sangra por la herida. Al sector turístico le ha hecho mucho daño todo lo que ha hecho Díaz Ferrán. Y yo creo además que le ha hecho un daño tremendo a la imagen del empresario en España. Ahora mismo todos creemos, o tendemos a creer, o tendemos a simplificar diciendo que la mayor parte de los empresarios son como Díaz Ferrán, cosa que por supuesto y afortunadamente no es cierta. Pero la imagen que ha hecho este señor, el daño que ha hecho este señor a la imagen del empresariado es tremendo. Yo he tenido ocasión de entrevistar a este señor porque él ha viajado mucho en Ciudad de Latinoamérica y tal, y es una persona con una incontinencia verbal, efectivamente. No solamente es que Dios perdona a veces el pecado, pero no el escándalo. Y me acuerdo que sus asesores decían, solamente esto, y de repente le empezó a dar unos titulares fantásticos en fechas previas a la quiebra anunciada, fue una crónica de una muerte anunciada, lo de Air Comet, ¿no? Yo creo que le ha hecho un daño tremendo a la imagen. No me explicaba hasta ahora por qué la patronal consentía que este señor siguiera ahí al frente de ellos. Pero la cuestión es que a mí me ha parecido también muy tibia la reacción que ha habido